Buenas tardes. Agradezco la invitación de estar en esta tarde con ustedes. Quiero agradecer al doctor Ricardo Sodi Cuellar, presidente del Poder Judicial del Estado de México, por esa invitación. Igualmente, agradecer al doctor Jaime López Reyes, director general de la Escuela Judicial del Estado de México, y al programa de difusión de la cultura jurídica, así como al doctor Alberto Cervantes. Muchísimas gracias por permitirme estar en esta tarde con ustedes para platicar del tema del día de hoy, que será la función del perito y la cadena de custodia. Bueno, pues, si me permiten compartir pantalla. Este tema me parece que es bastante interesante. Es un tema del que, pues, se ha hablado en muchas ocasiones, hablar de las funciones de los peritos. ¿Y por qué mencionar la función del perito? Generalmente hablamos de la función del policía, ¿no? Entonces, ha sido una situación que a los peritos en muchas de las ocasiones les ha ocasionado cierto debate, es decir, ¿por qué tanto el policía? Entonces, este es un tema en el que no se trata de debatir si es primero el perito, si es primero el policía. Es una labor que considero que es bastante importante para todos y sobre todo para la trilogía de investigación. Por un lado, para la trilogía. Por otro lado, también para la defensa y evidentemente, pues los consultores técnicos o bien los peritos de defensa. ¿En qué sentido mencionamos esto? El lugar del hecho, lugar del hallazgo, lugar de la intervención, lugar donde vamos a encontrar una serie de indicios que nos van a llevar a qué fue lo que sucedió. Entonces, este tema de la función del perito en la cadena de custodia no nada más es para los peritos, es realmente para todos, para los peritos, para los policías, para los ministerios públicos, para los defensores, para los peritos de defensa y evidentemente un tema importante para los jueces. Pues bueno, como vemos, cada uno de los casos que a veces tenemos que resolver, pues todos son totalmente importantes. No hay un caso más importante que otro, no hay un caso que podamos decir este sí es relevante, el otro no. Muchas veces el caso que se considera menos importante termina siendo de gran trascendencia y gran relevancia. Luego entonces, por eso resulta tan importante hablar de esa trilogía de investigación, de cómo esta trilogía de investigación debe de trabajar realmente en equipo. ¿Para qué? Para lograr ese esclarecimiento del hecho. Sin embargo, bueno, en este tenor, la actividad tanto de policías como de peritos va de la mano. Y sí, va de la mano porque como lo vemos ahora con toda la serie de protocolos que tenemos, los policías empiezan con la actividad de la protección y preservación de los lugares y luego empiezan los debates con los peritos. ¿Cuántas veces no los peritos dicen, el lugar no fue adecuadamente protegido y preservado? No se preservaron los indicios, no se resguardó adecuadamente, no se levantaron bien, pero ¿qué pasa? Es una función bastante delicada, bastante importante para todos nosotros. Entonces, es importante, sobre todo en este sistema acusatorio, que todos conozcamos esas bases de criminalística que son tan importantes y que vamos a visualizar tanto en la cadena de custodia, en la investigación y en el universo de información que contienen las diversas áreas periciales. Es decir, esos indicios que se van a ir a diferentes áreas, es decir, indicios biológicos e indicios no biológicos. Van a formar parte de la cadena de custodia, pero la cadena de custodia no es únicamente un documento, no es nada más llenar los formatos, sino que la cadena de custodia es toda esa secuencia de información en donde estamos inmersos quienes vayamos a intervenir dentro de ella. ¿Por qué en la investigación? Porque básicamente los indicios biológicos, no biológicos, nos van a llevar a ese hecho que sucedió, a las diversas áreas periciales, porque pues igualmente hay indicios que puedan irse, como el caso de los elementos balísticos, primero a una búsqueda de sangre, una búsqueda hemática, se pueden ir a química, se pueden ir a balística, dactiloscopía. Entonces, un mismo indicio pues puede estar en diferentes áreas y entonces necesitamos que esa secuencia de la cadena de custodia, esa trazabilidad de la cadena de custodia, pues nos vaya llevando de la mano por donde estamos. En todo este contexto de la criminalística, pues la criminalística realmente no es nueva. Sí podemos considerarla que es una ciencia multidisciplinaria, una ciencia incluso transdisciplinaria. ¿Por qué menciono esto? Porque la imagen que tenemos en este momento nos dice es una disciplina. Bueno, ha sido un proceso de evolución bastante importante para la criminalística. ¿Por qué?
Desde hace bastantes años ya, el doctor Rafael Moreno González nos establecía en sus libros, en sus clases de criminalística, y nos decía que la criminalística era una disciplina. Este concepto, que aparentemente es muy antiguo, es yo creo que un parteaguas para lo que tenemos en la actualidad. Antes decíamos disciplina, ahora podemos decir, y con mucho conocimiento, que es una ciencia multidisciplinaria, transdisciplinaria, que nos va a llevar precisamente a la utilización de esos métodos, técnicas que tenemos en las investigaciones. Antes decíamos, nada más para las ciencias naturales, considerando como ciencias naturales la física, la química, la biología. Sin embargo, pues ahorita podemos establecer que no nada más son las ciencias naturales, sino que también tenemos las ciencias sociales, y en esa división del conocimiento científico podemos establecer ciencia como un todo, ciencias formales, ciencias fácticas. Entonces, la criminalística tanto va a utilizar ciencias formales como ciencias fácticas, es decir, lógica, matemática. Por otro lado, las ciencias naturales propiamente dichas, que serían la física, la química, la biología, pero también en un contexto va a utilizar la medicina, tan es así que va muy pegada con la medicina forense, va a utilizar incluso la sociología. Ahorita que tenemos tantos temas de búsqueda de desaparecidos, de fosas, nos damos cuenta también la importancia que va generando y que va aumentando para la antropología física, antropología ahora forense, para la sociología incluso. Entonces, el derecho también como una ciencia, pues se ve presente en esta necesidad de allegarse a todos estos elementos de la criminalística, o de que la criminalística a su vez le sirva al sistema de justicia. Entonces, este concepto también antiguo, pero yo creo que nos va dando ese parteaguas, nos decía en un momento dado, en auxilio de los órganos encargados de administrar justicia, nos decía la existencia, es decir, nos habla de esa existencia del hecho o reconstruirlo. Entonces, la criminalística, de manera general, podemos establecer que nos lleva a establecer si de verdad existió un hecho, si de verdad se trató de un delito, si de verdad se trató de un suicidio, si se trató de un homicidio. ¿En base a qué? Pues a esos indicios, ¿no? A ese material sensible significativo que nos está mencionando este concepto. Nos decía desde entonces material sensible significativo, y fíjense qué importancia. Ese material sensible significativo que son los indicios de cualquier hecho que haya sucedido. Y aquí veremos la importancia entonces que tienen los indicios y evidentemente los principios de la criminalística. Dentro de esto decimos bien reconstruirlo. Entonces, habrá en un momento en que me digan, ¿cómo reconstruirlo? ¿No? Ya no existe la diligencia de reconstrucción, ¿cierto? Ya no existe la diligencia, pero la criminalística tiene un principio, que es el principio de reconstrucción, el principio de reconstrucción de fenómenos o hechos, que evidentemente tiene en consideración estos indicios, ¿sí? Dice, o bien señalar y precisar la intervención de uno o varios sujetos en el mismo. Es decir, la criminalística en base con esos indicios, con base a toda esta investigación que se tiene que hacer, iniciando por la criminalística de campo, luego con las diversas áreas periciales, nos puede ir llevando a establecer si intervinieron en el hecho una, dos, tres, cuatro, cuántas personas. Un ejemplo puede ser en el caso de las violaciones tumultuarias, que desgraciadamente se dan con mucha frecuencia. Entonces podemos encontrar diversos indicios biológicos mezclados, pero ¿qué pasa? Ahora tenemos a la genética, ¿no? La genética forense, que de alguna manera va a hacer esa separación molecular de esos indicios y nos va a decir los perfiles genéticos de las personas que se encontraban involucradas en el hecho son tales y tales y tales. ¿Y en base a qué? Pues a esos indicios, a ese estudio que se tiene que hacer de los indicios. Y justamente por eso es que se vuelve importante saber qué es un indicio. Entonces, ¿qué es ese indicio, ¿no?, del que tanto hablamos en este caso? ¿Por qué es tan importante para la cadena de custodia? ¿Por qué es tan importante para los peritos? Nos dice que es una palabra que proviene del latín indicium, que significa signo aparente y probable que existe alguna cosa, es una seña, muestra o indicación. Entonces, para la criminalística, un indicio puede ser N cantidad de cosas.
Puede ser una huella, una marca, rastro, señal o vestigio que se va a dar en la comisión del hecho. Fíjense qué importante. Entonces, por eso vemos que los protocolos de actuación, pues ahora van a ir destacando esa importancia de los indicios. Evidentemente, la Guía Nacional de Cadena de Custodia nos refiere, que es un término genérico empleado para referirse a huellas, vestigios, señales localizados, descubiertos o aportados que pudieran no estar relacionados con un hecho probablemente delictivo y en su caso constituirse en el momento material probatorio. Luego entonces, los indicios van a tener un carácter en la investigación. Los indicios pueden ser identificadores, reconstructivos, determinados, indeterminados. Y luego entonces convertirse en asociativos o no asociativos. Aquí entraremos a ese debate en donde tenemos, entonces se quedó en mera calidad de indicio o se convirtió en evidencia. ¿A qué voy con esto? Cuando hablamos del carácter de un indicio y decimos identificadores, son aquellos indicios que nos van a llevar a establecer quién es la víctima, quién es el victimario. ¿Este es el lugar del hecho? ¿Este es el lugar del hallazgo? ¿Cómo logramos eso? Bueno, pues evidentemente cuando vamos a establecer este carácter del indicio identificador, necesitamos tener un indicio problema y un indicio testigo. Es decir, necesitamos una muestra con la que sepamos realmente a quién pertenece. ¿Pertenece a la víctima? ¿Pertenece al victimario? ¿A quién pertenece? ¿Por qué? Porque vamos a llevar a cabo una confronta de estos indicios y entonces podemos saber de quién se trata. Vamos a identificar a la persona, vamos a identificar el lugar. Ahora bien, reconstructivos. ¿Por qué se vuelven reconstructivos los indicios? ¿Por qué tienen este carácter? Porque precisamente la importancia que tiene esa protección y preservación de los lugares nos dice dónde se encuentra el indicio. El lugar fue adecuadamente protegido y preservado. La persona a la que estamos investigando se encontraba en el lugar, hay indicios de esta persona, entonces podemos o no podemos llevar a cabo esa secuencia de cómo sucedieron los hechos. Podemos llegar a esa mecánica de hechos en base a los indicios. ¿Qué nos van diciendo los indicios? Por ahí hay un lema que nos decía el doctor Edmond Locard, que nos dice que el cadáver es el testigo mudo que no miente. Ahora, bueno, podemos decir, los indicios nos van hablando de lo que sucedió en el lugar. Entonces, por eso podemos hablar de que son indicios reconstructivos. Indicios determinados, porque a simple vista podemos saber qué tipo de indicio es. Podemos decir, pues es un elemento balístico. Podemos decir, pues un indicio biológico, al parecer sangre, ¿no? Podría ser un indicio biológico que podamos decir, pues se trata de un arma blanca. Ahora, podemos decir que son indeterminados. En el caso por ejemplo, la droga, ¿no? Podemos encontrar un polvo blanco, pero en ese polvo blanco no sabemos realmente de qué se trata. Puede ser leche, puede ser cocaína, puede ser cualquier cosa, pero a simple vista no podemos establecer de qué se trata. Entonces, ¿qué requiere? Un estudio minucioso. Necesita un estudio de laboratorio para que entonces nosotros podamos decir qué tipo de indicio era este. ¿Ok? Luego entonces, en base a este estudio de los indicios, podemos nosotros también establecer, ¿se trata de un indicio asociativo o un indicio no asociativo? ¿Cómo lo visualizamos? Pues justamente cuando nosotros hablamos de que ese indicio encontrado en el lugar de la intervención, y ahorita voy también a esa parte, ese indicio se convierte o no se convierte en evidencia. Es decir, todos aquellos indicios, cuando se encuentran en el lugar de la intervención, se quedan como mero indicio. Cuando esos indicios se llevan al laboratorio, se analizan y se establece que ese indicio sí tiene relación con el hecho que estamos estudiando, va a cambiar y se va a convertir en una evidencia. Entonces, esto resulta muy importante porque a lo largo del tiempo hemos tenido un debate en que si se trata de un indicio o se trata de una evidencia. Entonces, vemos que las cadenas de custodia nos están haciendo mención de los indicios, pero también hablamos de evidencias. Entonces, este ha sido un debate que se ha generado desde, pues, aproximadamente el 2010, cuando salió publicado el acuerdo A02 de 2010 de PGR, que manejaba estos dos términos y lo empezamos a manejar de manera indistinta.
Entonces, ahí empezamos a tener problemas entre los aspectos jurídicos con la criminalística. El lenguaje criminalístico sí nos lleva a esta diferencia. Entonces, a partir de este acuerdo A02 de 2010, empezamos a tener estos debates. Posteriormente, se publica el acuerdo A078 de 2012, que viene a complementar algunos de esos elementos del acuerdo A02 de 2010 de PGR. Ambos son de PGR, perdón, pues no lo había mencionado. Luego entonces aparece el acuerdo A09 de 2015 también de PGR, un acuerdo de cadena de custodia que abrogó a los otros dos acuerdos y que hizo algunos cambios estructurales en este manejo de los indicios. Pero entonces ahí también se le da gran importancia a la función de los policías en el contexto criminalístico. ¿Por qué en el contexto criminalístico? Porque también se habla de ese levantamiento de indicios. Entonces, pues evidentemente las necesidades han llevado a que los policías también tengan que llevar a cabo ese levantamiento de indicios. Pero entre el debate, ¿se siguen o no se siguen las técnicas adecuadas para el levantamiento de indicios? Puede darse la situación que los indicios se contaminen, que se levanten mal, que no se utilicen los contenedores adecuados. Entonces, pues aquí tenemos puntos que han generado en algunas ocasiones, pues también polémicas, que muchas veces nos han llevado a tener debates en materia pericial, en materia policial, y que a veces se prestan a confusión, pero bueno, hay que conocer este lenguaje que manejamos a veces los peritos. En relación a esto, hacemos referencia a los principios de la criminalística, que hace un momento, pues brevemente los había mencionado. Aquí, si me permiten, creo que estoy compartiendo pantalla. Entonces, la criminalística tiene puntos bastante importantes que vemos dentro de los principios de la criminalística. ¿Qué tenemos? Principio de intercambio. ¿Qué sucede? Todos dejamos algo en un lugar y nos llevamos algo del lugar. Entonces, cuando se tiene un lugar de la intervención, ¿por qué me reitero el lugar de la intervención? Porque estamos hablando del lugar al que se interviene, el lugar al que interviene el policía primer respondiente. Quedan indicios. ¿Por qué es tan importante que se proteja y se preserve ese lugar? Porque hay indicios de las personas que intervinieron en el hecho, se están llevando algo del lugar y están dejando algo ahí. Entonces es muy importante que el policía no altere el lugar, que protege y preserva rápidamente. Principio de correspondencia de características. En este principio, ¿qué vamos a hacer? Esa confronta, ese comparativo entre los indicios encontrados en el lugar con las personas o con los objetos que pudieron producir esa huella, esa marca, ese señal. O bien, podemos decir, aquí tenemos, por ejemplo, una lesión. Bueno, ¿de qué se trata? ¿Qué tipo de lesión es? ¿Qué tipo de gente estamos encontrando en el lugar? ¿Será acaso una huella producida por un arma de fuego? ¿Una huella producida por un arma blanca? Bueno, esto lo vamos a ver en relación con todos los estudios y también a los principios. Por ejemplo, el principio de reconstrucción, que había estado haciendo mención hace un momento, nos lleva precisamente al análisis de todos estos indicios, de cómo estaba el lugar, qué indicios se encontraron, se protegió y se preservó adecuadamente, se hizo de manera rápida, se levantaron todos los indicios, qué dictámenes tenemos, qué resultado nos dieron cada uno de los dictámenes. Entonces, fíjense qué importante se vuelve todo esto ya en el contexto de la cadena de custodia. ¿Por qué de la cadena de custodia? Porque nos está hablando de en qué momento se están levantando los indicios, dónde se están encontrando, cómo se están embalando, se están localizando, se están descubriendo, se están aportando, en qué momento se localizan. ¿Qué diferencia de tiempo tenemos entre que sucedieron los hechos y se están levantando los indicios? ¿Cómo se están embalando? Entonces, también se pueden dar en este contexto procesos de contaminación, que son lo que debemos evitar. Eso es muy importante, evitarlos. Ahora bien, el principio de uso. ¿Qué se está utilizando? ¿Un arma de fuego, un arma blanca o ambas? ¿Cómo se dieron las cosas? El principio de producción, esta lesión, ¿cómo se produjo? En qué contexto? Igual, esto nos puede llevar también al apoyo a la mecánica de lesiones o a la mecánica de hechos. La probabilidad, ¿qué pasó en este caso? La certeza, efectivamente, ¿con qué agente se produjo esta lesión? Efectivamente, ¿qué vemos en este lugar? ¿Qué sucedió? Luego, entonces,
¿Qué tenemos? Una serie de elementos que resultan importantes, una secuencia de información. Es decir, tenemos, por ejemplo, lo que ya había mencionado, el acuerdo A09 de 2015 de la Procuraduría General de la República. Tenemos el Protocolo Nacional de Actuación del Policía Primer Respondiente, el Protocolo Nacional de Actuación del Policía con Capacidades para Procesar el lugar de la intervención y, por ende, lo que estamos mencionando el día de hoy, la Guía Nacional de Cadena de Custodia. Entonces, fíjense qué cantidad de elementos. Ahora, aparte de esto, una situación importante es el acuerdo que se tiene ahora, el protocolo que se tiene ahora de la actuación de los policías en cuanto a la cadena de custodia para el Estado de México, publicado en enero de 2023, que, bueno, también resulta bastante importante hacer mención y ahorita mencionaremos puntos que destacar en este contexto. Eh, por lo que hace al protocolo del policía primer respondiente, me dirían, ¿qué tiene que ver con la cadena de custodia y qué tiene que ver con los peritos? Aparentemente no tendría mucho que ver, pero hay algo importante en este contexto. Resulta que el informe policial homologado, que es de conocimiento de todos ustedes, nos hace mención de los anexos. El anexo del informe del uso de la fuerza, el anexo de la inspección del vehículo, el anexo de inventario de armas y objetos, el anexo de recepción del lugar de la intervención, la narración de los hechos. ¿Y por qué no menciono a los demás? Porque estos son los que tienen elementos importantes en el contexto de la criminalística. ¿Qué sucede? Pues podemos estar encontrando indicios en la inspección del vehículo, en donde para la cadena de custodia, para los peritos, sí resulta importante dónde se están encontrando los indicios, cómo se están encontrando los indicios, se están describiendo adecuadamente, se están tomando las fotografías con el contexto forense que requerimos, se están tomando esas fotografías panorámicas, fotografías generales, acercamientos, grandes acercamientos. Es importante esto por el manejo de la metodología de la investigación criminalística, por ver si estamos utilizando adecuadamente esa metodología. Generalmente hablamos de la importancia del método científico, del método inductivo, del método deductivo, pero también en este caso es importante esta inspección que se está realizando, por ejemplo, en el vehículo, ¿no? Se está llevando a cabo de lo general a lo particular, de lo particular a lo individual y de lo individual al pequeño detalle. Estamos llegando a ese pequeño detalle. ¿Cómo se está haciendo esa secuencia? Luego viene la inspección por parte de otras autoridades y ¿qué pasa? A veces encontramos contradicciones. Cuando se hace la entrega, recepción del lugar de la intervención, bueno, ¿cómo se está recibiendo el lugar? ¿Cómo se está entregando? Entonces aquí también vienen los procesos en los que en algunos casos intervendrá el policía con capacidades para procesar y en otros pues directamente la entrega con el perito. Entonces aquí van a cambiar las cosas. En este contexto, el protocolo del policía con capacidades para procesar tiene tres partes importantes que me parecen bastante interesantes y lamentablemente hay que mencionarlo, que no en todo el país tenemos policías con capacidades para procesar y muchas veces esos policías facultados no cuentan con todas las capacidades o en todo caso no cuentan con todo el material suficiente y adecuado para un adecuado procesamiento de los lugares. Es decir, hay algunos policías que están ejerciendo esta función que no tienen el conocimiento científico y tienen nada más la práctica. Hay lugares en donde esos policías son personas egresados de las carreras de criminalística y áreas periciales que saben qué hacer con los lugares, pero muchas veces ahí están las limitaciones por el material, por el equipo. Hay lugares del país en donde no se cuenta con estos policías. Hay lugares donde la actuación de estos policías es limitada. Sin embargo, considero que esto es muy importante para la importancia y la trascendencia que en un momento dado va a tener la cadena de custodia. Es decir, dentro de la descripción del procedimiento, la actuación previa nos lleva a esta serie de pasos, estos 13 pasos que ustedes ven en pantalla. El aviso a la policía con capacidades, perdón, el conocimiento del hecho, aviso a la policía, la coordinación, la planeación del procesamiento, el traslado del lugar, la entrega-recepción del lugar de la intervención, con el formato que habíamos visto del IPH, la evaluación inicial. Este es un punto muy importante. Se está evaluando el lugar, fue adecuadamente protegido y preservado, hay que ampliar el área de aseguramiento, a ver qué es lo que tenemos que hacer.
¿Cuál es el personal adecuado para intervenir? ¿Cómo se van a evaluar las acciones del primer respondiente? ¿Se identifica adecuadamente la zona crítica? Esto va en relación, por ejemplo, al método de búsqueda y observación, el método de estilo semáforo, donde vamos a poner una zona crítica, la zona donde nadie debe de pasar. Y eso, obviamente, en algunos lugares, en algunas circunstancias, llega a ocasionar debate con los peritos. El puesto de mando, ese puesto de mando que es el sitio en donde se mantendrán los insumos adecuados y necesarios para el levantamiento y embalaje de los indicios. Asimismo, será donde se llena la cadena de custodia, donde se ponga la bolsa de residuos infectocontagiosos para el desecho. Entonces, ahí vemos que hay otro punto también importante y es el manejo de indicios biológicos, la contaminación, y ahí entra el aspecto de la bioseguridad pericial y policial. La planeación y asignación de roles, el equipo de protección personal, que es la utilización de este equipo que conocemos como los trajes de bioseguridad, lo que algunos conocen como Tyvek, los guantes, los gogles, los protectores de calzado, llámese botas quirúrgicas, los cubrebocas o máscaras de aire. También es importante esto, la calidad de los materiales, en qué momentos se están utilizando, en qué momentos no. Evidentemente, esto también nos ayuda en cuanto al principio de intercambio de indicios, no dejar nada, no llevarnos nada, pero también no contaminar, ¿sí? Y fíjense, está muy detallado en el protocolo del policía con capacidades para procesar. Luego, otra fase que es el procesamiento, que nos habla de la observación, nos habla de sus métodos de búsqueda y observación, cómo vamos a buscar los indicios. Tenemos diferentes métodos de búsqueda, tenemos método de criba, de cuadrantes, de franjas, radial, etcétera. Entonces, ¿qué método vamos a utilizar? Y esto evidentemente lo llevamos también de la mano a las funciones del criminalista de campo, pero fíjense cómo este protocolo lo detalló mejor. Luego la localización e identificación de los indicios. ¿Cómo los vamos a encontrar? Los vamos a señalar, los vamos a numerar. Vamos a hacer una evaluación que se encuentra en ese lugar. Y aquí fíjense, ya nos habla del registro de cadena de custodia, ¿no? La documentación, cómo se está documentando, estamos haciendo esa descripción, la recolección en base a cada uno de los elementos que tengamos, el embalaje. Y estos son puntos muy importantes y qué bueno que este protocolo los destaca, porque cuando llegamos a la cadena de custodia, a de verdad tener esa cadena de custodia, muchas veces nos damos cuenta que esa recolección y este embalaje de indicios a veces no ha sido de manera adecuada. A veces por falta de técnica, a veces por falta de material, a veces por falta de tiempo. Entonces entran muchos factores, pero qué emoción, qué bonito cuando se recolectaron adecuadamente, cuando se embalaron en los contenedores adecuados, cuando se hizo un adecuado levantamiento y embalaje de estos indicios. Entonces ahí vemos cómo el procesamiento de estos lugares pues se hace completo, se hace de forma metódica, sin precipitaciones. Dentro de las actividades posteriores al procesamiento vemos las actividades, el informe de actividades, un acta de inventario, la integración de la documentación, otra entrega de recepción del lugar, que sería en este caso al Ministerio Público o al perito correspondiente, las providencias para el aseguramiento, la liberación del sitio y el traslado, es decir, ese traslado de los indicios. Ahora bien, cuando nosotros estamos hablando ya propiamente de lo que nos dice el Código Nacional, ¿no? Las técnicas de investigación, estamos hablando ya de nuestra cadena de custodia. ¿Qué nos dice el Código Nacional de la Cadena de Custodia? Y fíjense, este artículo 227, que a veces no lo aprendemos de memoria, pero realmente es muy amplio. Este nos da información muy amplia. Nos está diciendo, la cadena de custodia es un sistema de control y registro. Aquí visualizan todos una cadena, ¿no? Una cadena de la bicicleta, la cadena que andamos trayendo. Es una serie de eslabones, ¿no? Esa serie de eslabones que se van a ir concatenando para formar un control, ¿sí? Eso justamente es esta cadena de estudios, ese control, esa serie de eslabones. ¿Se va a registrar lo que haga cada uno de estos eslabones? Sí. Y va a aplicar al indicio. Y ya habíamos mencionado esa diferencia, indicio y evidencia. ¿Cuándo es indicio? ¿Cuándo es evidencia? Pero también ese indicio, pues puede necesitar que se procese en diferentes laboratorios, que se trabaje en diferentes laboratorios. Entonces, se va a convertir en evidencia, ok, pero también se va a tener que enviar a un almacén de indicios, a una bodega de indicios. Entonces, va a necesitar
que se siga todavía cuidando y resguardando, que no se dañe, que no se altere, que no se siga modificando. Sobre todo, aquí tenemos un tema importante con el caso de los indicios biológicos. Y aquí, en el caso de los indicios biológicos, pues los químicos, los biólogos, tienen muchos debates, ¿no? Entonces, los indicios biológicos se van a seguir descomponiendo. ¿Qué tenemos que hacer? Pues ese muestreo, resguardar esa cantidad de muestras, por ejemplo, si se trata de sangre, resguardar un poco de esa sangre en una tarjeta filtro. ¿Para qué? Para que si posteriormente se tiene que seguir haciendo otro estudio o se tiene que hacer otro estudio de esta sangre, pues se pueda obtener un resultado adecuado. Que ya no se necesita otro estudio, bueno, nada más está resguardando una muestra de sangre. Entre el debate, ¿y qué hacemos con el resto de esa sangre? ¿Se va a destruir? ¿Se va a tirar? ¿Qué se va a hacer? Bueno, se deben de seguir también lineamientos específicos para esa destrucción del indicio o la cantidad de muestra que no sea representativa. Entonces, también hay que seguir una serie de lineamientos. Ahora, ¿qué también vamos a encontrar aquí? El objeto, el instrumento o producto del hecho delictivo. Y nos dice desde su localización, descubrimiento o aportación, que son los tres elementos con los que se va a iniciar la cadena de custodia. Es decir, lo estamos encontrando, lo estamos descubriendo o lo está proporcionando a alguien. Se lo está proporcionando, por ejemplo, el familiar de la víctima al Ministerio Público. Y otro debate ahí. ¿Y quién va a iniciar entonces la cadena? ¿La inicia el perito? ¿La inicia el policía? ¿La inicia el Ministerio Público? Entonces, bueno, estos elementos también son de otro tipo de debates. Y dice, en el lugar de los hechos o del hallazgo. Y aquí resulta importante hacer mención a esa diferencia que sí tenemos en criminalística. Cuando hablamos del lugar de la intervención, estamos hablando del lugar al que se interviene, lo que nos dice desde el protocolo del policía primer respondiente, el lugar al que se va a intervenir. Sin embargo, en la criminalística hablamos del lugar de los hechos, del lugar del hallazgo. Hay ocasiones en que el lugar del hecho y el lugar del hallazgo son el mismo, pero hay ocasiones que el lugar del hecho es uno y el lugar del hallazgo es otro. Entonces, por eso la importancia de los indicios, de esos principios de la criminalística que ya habíamos mencionado, de qué nos están diciendo los indicios. Entonces, en base a esto, a esa adecuada posición, ubicación, localización, estudio y análisis que les vamos a hacer a los indicios, podemos saber si ese es el lugar del hecho, el lugar del hallazgo o se trata del mismo lugar. Entonces, esto resulta muy, muy importante y sobre todo ya lo vemos cuando estamos haciendo todo ese análisis del caso, ¿no? Ahorita que pues desgraciadamente hay muchos casos de desaparecidos, los casos de fosas, decimos, bueno, lo privaron de la vida en este lugar o aquí vinieron a dejar el cuerpo. No, pues los indicios nos van a ayudar muchísimo para establecer qué tipo de lugar es. Ahora, aparte de esto, bueno, encontramos lugares conexos, en fin, ¿no? Entonces, todo esto es un proceso ya de criminalística. Y nos dice, hasta que la autoridad competente ordene su conclusión. En fin, justamente esta cadena de custodia nos dice, con el fin de corroborar los elementos materiales probatorios, la evidencia física, la cadena de custodia tendrá en cuenta los siguientes elementos. Dice, la identidad. ¿Qué pasa? Necesitamos saber cuál es ese indicio. Necesitamos establecer que se trata del mismo indicio, desde que se protege, desde que se levanta, desde que se embala, se analiza, se manda a la bodega de indicios, se puede volver a analizar posteriormente, que siempre sea el mismo. Entonces, ahí encontramos este principio que ha sido tan importante, ese principio probatorio de la mismidad, o algunos le dicen la mismicidad. Entonces, bueno, este principio se trata el mismo indicio. ¿Cuál es el estado original? ¿Cómo se encontró el indicio? ¿Qué camino fue teniendo este indicio? ¿Se fue descomponiendo? ¿Cómo estaba desde un principio? ¿Estaba descompuesto? ¿Estaba en buenas condiciones? ¿Sí? Entonces, a la hora que se recolecta, esto es muy importante, en las condiciones de recolección, ¿con qué se recolectó? ¿Se recolectó con el material adecuado? ¿Se embaló adecuadamente? ¿Cómo se preservó? ¿Qué pasa con esa preservación? ¿Se pudo trasladar rápidamente? Sangre, por ejemplo, se trasladó rápidamente, se llevó al laboratorio, se procesó, queda una muestra, se mantiene en refrigeración. Ok, perfecto.
o a lo mejor es un indicio biológico que no se pudo trasladar rápidamente, que se contaminó, que estaba mal embalado, que se contaminó al momento del traslado, al momento del levantamiento. Entonces, cuidado con eso, porque eso también nos puede estar llevando a una mala investigación. Ahora, el empaque y el traslado. ¿En qué se empacó? ¿En qué se embaló? ¿En una caja de cartón, un arma de fuego? ¿Un arma de fuego propio para un arma de fuego larga, para un arma de fuego corta? ¿O se tuvo que poner en una tabla? ¿O se tuvo que poner en una bolsa? Si es una bolsa, ¿realmente era una bolsa de alta densidad? ¿O era una bolsa Ziploc X? ¿O nada más lo embalaron en una bolsa de plástico que ni siquiera estaba limpia? Ahí hay que tener cuidado. Esa es una parte donde también los consultores técnicos en un momento dado pueden apoyar a la defensa y decirle, yo perito, a lo mejor perito, ya experito oficial, perito ahora particular, te estoy diciendo que ese embalaje se hizo mal, que esa preservación se hizo mal, que no hubo de otra más que levantar en lo que se tuviera. Y eso desgraciadamente es una situación que a veces no ayuda mucho en las investigaciones. Entonces, pues las instituciones tienen la obligación de proveer esta serie de insumos y proveer de las capacitaciones necesarias para sus peritos y para sus policías. Los lugares y fechas de permanencia, es decir, esto nos va a llevar a ese contexto de la trazabilidad de la cadena de custodia. ¿Dónde se tuvo? ¿Cómo se tuvo? ¿Cuánto se tuvo? La mandamos a un laboratorio para su estudio, ¿ok? Pero ¿por qué duró 6 meses? ¿Por qué se quedó 6 meses en ese laboratorio y le hicieron el estudio hasta el final de esos 6 meses? Pues eso estuvo mal, estuvo bien, quién lo tuvo, quién fue ese eslabón. Ahora, los cambios que en cada custodia se hayan realizado, es decir, ese indicio fue sufriendo cambios, se fue alterando, se fue modificando, fue cambiando la cantidad de material, la cantidad de muestra. Entonces, otra cosa importante también es en el registro del nombre de identificación de las personas que estuvieron en contacto con los elementos. ¿Por qué? Porque esos son nuestros eslabones. Entonces, es esa responsabilidad profesional que va a tener el perito, que va a tener desde el policía y cada uno de los peritos por las áreas por las que vaya presentándose o vaya trabajándose, perdón, este indicio. Ahora bien, que lo tuvo el Ministerio Público, se mandó a la bodega de indicios, se volvió a procesar y en un momento dado, si una muestra también fue procesada por un perito de defensa, fue necesario que la procesara un perito de defensa, también tendremos que formar parte de esa cadena de custodia porque estamos teniendo el contacto con ese indicio. Entonces, estamos trabajando con el indicio. Se puede dar una modificación o no de ese indicio. Entonces, creo que eso es un aspecto bastante, bastante importante que debemos tener en consideración con la cadena de custodia. Les voy a compartir aquí brevemente. Entonces, estos formatos de la cadena de custodia, pues ya todos lo conocen, pero es importante hacer mención de puntos fundamentales aquí. El inicio de la cadena con su localización, descubrimiento o aportación. Fíjense, aquí es importante la identificación del indicio y esto es muy importante para los peritos. Los peritos son los que mayormente se dan cuenta cuando tenemos aquí algún error, alguna falla. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se identifica el indicio? Se puso la secuencia numérica, se puso esa secuencia numérica en relación a los métodos de búsqueda y observación que estamos trabajando, o también hay ocasiones que nos damos cuenta que no se menciona qué método de búsqueda de indicios se está utilizando, que nada más se pone esta identificación, ese número y letra que se le pone al indicio, pero a veces nos damos cuenta que puede haber un error. La descripción, ¿cómo se está describiendo? ¿Dónde se encontró? Ahora, aquí esto debe de ir muy de la mano con la fotografía forense, con la fotografía de los indicios, con esa fotografía que va de lo general a lo particular, de lo particular a lo individual, de lo individual al pequeño detalle, desde esas fotografías panorámicas, vistas medias, acercamientos, grandes acercamientos, con la hora de recolección. También aquí es muy importante esto porque va de la mano con el dictamen, con los dictámenes de las áreas periciales y con el dictamen de criminalística. ¿Por qué? Porque estamos viendo cuándo suceden los hechos, a qué hora se está dando esta intervención, cuándo se están levantando los indicios, cuándo se están embalando, cuándo se están entregando en el laboratorio. Entonces, aquí es importante, tanto para el Ministerio Público, para los defensores, pues poner especial atención en esto y sobre todo los peritos, si es necesario que esta cadena la llenen los policías, bueno, también
tener mucho cuidado con todo esto. La recolección. La recolección se hizo de manera manual o instrumental. Entonces, por esto es muy importante seguir las técnicas adecuadas de levantamiento de indicios. Los peritos debaten mucho con esto cuando dicen, ¿se levantó bien o se levantó mal el indicio? ¿En qué se embaló? ¿En qué se empacó? Entonces, puede haber bolsas, cajas, recipientes, pero lo importante es que tiene que ser el material adecuado. Tiene que ser material limpio, material estéril, material que se va a utilizar una ocasión, porque esto nos está hablando de esa protección, de esa conservación que van a tener los indicios. Por otro lado, bueno, los servidores públicos, ¿no? Ya sabemos en qué parte van a intervenir, cómo se van a trasladar los indicios y la continuabilidad y la trazabilidad. Entonces, esto también es importante precisamente por ese lugar de permanencia, el tiempo de permanencia en cada una de las áreas y los estudios que se vayan realizando. Luego, evidentemente, como lo vemos desde el IPH, pues se entrega recepción de los indicios o materiales probatorios, pero es importante esa combinación alfanumérica. ¿Cómo se están identificando los indicios? Entonces, los procesos de certificación que han tenido los peritos oficiales han llevado a establecer, bueno, ¿cuál va a ser tu numeración? ¿En qué cambia tu numeración de indicios? Por otro lado, cuando los indicios entran a los laboratorios, van a tener un número interno. Entonces, hay que tener cuidado como abogados cuando decimos, ¿por qué tiene dos números? ¿Por qué tiene dos numeraciones? Bueno, uno es el número de indicio con el que fue encontrado en el lugar y otro puede ser el número de indicio que se le proporcionó en el laboratorio, pero es de cada uno de los laboratorios. No hay que confundirse, hay que tener mucho cuidado con estos puntos nada más, sobre todo cuando se manejan asuntos con mucha cantidad de indicios. Entonces, las áreas periciales, pues evidentemente son muchas, no terminaríamos de hablar de cada una de ellas y pues hay peritos muy especializados en cada una de las áreas periciales, ¿no? Desde, por ejemplo, criminalística de campo, que es un área muy socorrida que necesita de mucho tiempo y aquí resulta muy importante que se tenga esa sensibilidad con los peritos en criminalística de proporcionar la mayor cantidad de tiempo posible para el procesamiento de los lugares. Porque si nos damos cuenta, desde intervenir en el lugar se requiere tiempo, establecer si se protegió adecuadamente o no, si lo hizo bien el policía, si intervino policía con capacidades o intervino policía primer respondiente nada más. De todas formas, el criminalista debe de tener mucho cuidado cómo se esté trabajando este lugar. Ahora bien, esa observación, ese análisis que se haga de los lugares debe de ser de forma metódica, siguiendo los métodos de búsqueda y observación, los que ya hemos mencionado, criba, cuadrantes, franjas, etcétera. Ahora, estos indicios a los que se les empieza cadena de custodia, ¿a dónde se van a ir? Pues puede ser a química, puede ser a hematología, puede ser a balística, a odontología, ahorita pues que es muy socorrido, antropología o genética, o bien puede ser a hechos de tránsito, puede ser evaluación, grafoscopía, documentoscopía, incendios y explosiones, lofoscopía. Lofoscopía es un área muy solicitada. ¿Por qué? Porque los indicios lofoscópicos que hemos conocido como indicios dactiloscópicos, pelmatoscópicos o palmetoscópicos, pues resulta que son de los que mayormente se encuentran. Entonces, lofoscopía o dactiloscopía también es muy utilizado. Entonces, hay que establecer estos indicios dónde se están yendo. Entonces, en este contexto de la cadena de custodia, del embalaje de los indicios, pues como vemos, hay insumos de todo tipo. Lo importante es tenerlos y si no se tienen esos insumos, pues tener el cuidado y la sensibilidad de buscar los contenedores adecuados para embalar en las mejores condiciones posibles, utilizando evidentemente las medidas de bioseguridad. Si se puede tener todas los indicios, perdón, los contenedores adecuados, pues lo mejor es utilizarlos, ¿no? Saber utilizarlos adecuadamente. ¿Y por qué menciono esto? Porque muchas veces se proporcionan los contenedores de embalaje, pero a veces decimos, es que llegaron de Estados Unidos, son muy caros, son muy costosos, mejor no los usen porque se acaban, porque se maltratan. No. Me ha tocado esto, lo menciono porque en algunos lugares me ha tocado que no utilizan el material adecuado por no gastar. Entonces,
Este material se debe de utilizar de la mejor manera. Evidentemente hay que cuidarlo, hay que mantenerlo limpio, hay que trabajar con él de la manera más adecuada posible, siguiendo obviamente los protocolos para el levantamiento, para el embalaje de los indicios. Entonces, es una situación de bastante cuidado, porque recuerden que estamos hablando de material sensible significativo. Entonces, se puede alterar, dañar, modificar, y evidentemente la cadena de custodia nos va a ayudar a evitar que esto suceda. Ahora bien, en otro contexto, también tenemos la guía de cadena de custodia digital. Muchas veces se piensa que esta cadena no existe. No, sí existe. Hay lugares en donde dicen, no, no existe una guía de cadena de custodia digital. Les hago mención que sí, es muy similar a la cadena de custodia tradicional, a la cadena de custodia que todos conocemos, con algunas variantes. Nos está hablando de la identidad del indicio, nos está hablando qué tipo tenemos. Estamos hablando de un celular, de una memoria USB, estamos hablando de un disco duro, de un DVD, ¿de qué estamos hablando? O a lo mejor es información que está en la nube. ¿Cómo se recolecta, cómo se embala, cómo se empaca? Bueno, pues siguen las mismas reglas. En el caso del traslado. Ahora, en el caso del inventario, volvemos a tener estos aspectos que ya hemos mencionado: celular, USB, disco duro, si es digital, en fin, es una tableta. Y me parece que aquí resulta pues muy importante este protocolo de actuación para los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de México respecto a la cadena de custodia que se publicó en enero de este año. Me parece que es un aspecto muy importante que tiene ahora el Estado de México, porque le está destacando esta función de los policías y de los policías con capacidades para procesar, de la importancia que tiene la cadena de custodia y de cuándo van a intervenir peritos. Desgraciadamente hay ocasiones en que pues no se puede que intervengan peritos, y esto ha sido una situación que tenemos en México desde hace muchos años, lo que nos ha llevado a esta necesidad de que los policías también intervengan en la cadena de custodia. Entonces, este protocolo es muy importante, creo que todos ustedes ya lo conocen, ya lo dominan perfecto, pero no quiero dejar de mencionarlo. En su objetivo general dice: establecer y formalizar por escrito las políticas y procedimientos que deben observar los elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México en el ámbito de su competencia al momento de participar en el proceso de cadena de custodia. Dentro de todo el contexto que menciona, me parece muy importante destacar en este momento las funciones del primer respondiente en el punto B: resguardo, localización y o búsqueda de indicios. Los elementos en su carácter de primer respondiente deben realizar la priorización de indicios cuando exista la posibilidad de pérdida o alteración de evidencias, ya sea por situaciones climatológicas o por terceras personas. En estos casos, el primer respondiente deberá solicitar autorización del Ministerio Público para poder manipularlos. Este punto es muy importante porque esa posibilidad de pérdida o alteración se da frecuentemente. Finalmente, no tenemos todavía esa cultura, todas las personas, de que sucede un hecho y todos protejamos el lugar, resguardemos el lugar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Sucedió un hecho en la calle y la gente se acerca, tocan, mueven, se habla de los cuerpos de emergencia, pero a veces pues se habla muy tarde o llegan muy tarde. Entonces, ¿qué pasa? Se llegan a alterar los lugares por situaciones climatológicas. Sobre todo los lugares abiertos nos generan a veces esta serie de problemas. Hay sangre, pues sí, pero está lloviendo, entonces esa sangre se va a mezclar, puede ser que hasta incluso se pierda, ¿no? Entonces, por eso es muy importante esta priorización de los indicios, este resguardo que tenemos que hacer de los indicios, y que se capacite ampliamente en materia de criminalística y de las diversas áreas periciales, pues también a los policías primer respondiente. Nada más es decir, levanta, protege, preserva, sino cómo los vas a manipular, porque puede que los contamines en ese momento y entonces estás alterando la investigación, ¿no? Y ya sabemos, también otra secuencia sería ahí la responsabilidad por la Administración de Justicia. Ahora bien, también que nos dice, dicha recolección se realizará con los recursos disponibles. Fíjense qué importante, con los recursos disponibles.
poniendo prioridad la seguridad personal del primer respondiente. Claro, no puede ponerse en riesgo la seguridad de las personas, ¿no? El riesgo en el que se encuentren. Ahora, pero sí, el tema es los recursos disponibles. Los recursos disponibles, ¿dónde? In situ, en el lugar donde van a estar. Antes se hablaba de que el policía primer respondiente iba a andar con su kit del primer respondiente, pero bueno, también son recursos que las instituciones pues, tienen que manejar, que tienen que cotizar y bueno, que se tienen que proporcionar. Dice, de no encontrarse en el supuesto anterior, el primer respondiente se mantendrá al margen de manipular cualquiera de los elementos probatorios, enfocándose en el resguardo del área y apoyando al Ministerio Público en lo que éste le solicite. Obviamente en función con el artículo 132, las obligaciones de los policías. Justamente el punto 6.3.4 que nos habla del procesamiento, hace mención de estos 7 puntos tan importantes de los que hemos estado hablando gradualmente. La observación, la identificación, la documentación, la recolección del embalaje sellado y el etiquetado. Y me dirían, bueno, es que se habla mucho del policía. Sí, porque como al principio comentaba con ustedes, estas funciones que visualiza el perito de manera tan importante que a veces el perito tiene que hacer hazañas para separar microscópicamente indicios, para analizar indicios que pueden encontrarse dentro de otro indicio, por ejemplo, huellas en un arma, pueden ser otra serie de indicios, el caso de los cadáveres, ¿no? La búsqueda de prendas, es un trabajo que deviene de estas funciones de los policías. Entonces, este aspecto que menciona este protocolo con el procesamiento, donde dice, cabe destacar que este proceso deberá ser realizado preferentemente por los peritos o por el policía con capacidades para procesar, ya que son ellos quienes cuentan con el conocimiento y material especializado para su recolección. Sin embargo, el elemento que funja como primer respondiente tiene la facultad y la obligación de recolectar todos aquellos indicios que por carácter externo a él puedan estar en peligro y tiene la obligación de pegarse al método para su recolección. Entonces, aquí tenemos el tema de los métodos de búsqueda. ¿Qué método tenemos para la búsqueda? ¿Cómo se va a levantar? ¿Se está levantando adecuadamente el indicio? ¿Se está utilizando la técnica de levantamiento adecuado o no se está utilizando? Entonces, aquí, pues los defensores, cuando tienen a su consultor, entran en este debate, ¿no? Entonces, el perito de defensa entra en el debate. No se levantó bien, se pudo contaminar, hizo falta muestra, se mezclaron los indicios, entra todo el análisis técnico-científico que se puede utilizar en los indicios. Por otro lado, ya para ir cerrando, tenemos un aspecto que es importante destacar en esta función, tanto de la cadena de custodia como la función de peritos y policías, que es el tema de bioética forense y la bioseguridad. La utilización de los trajes de bioseguridad sirve tanto para la seguridad de los peritos y los policías, cuando tengan que ser policías, como para el manejo de los indicios. Son temas que a la fecha pues parecen muy recientes, parecen muy nuevos, pero créanme que son temas muy importantes. Ahorita lo vimos con el tema del COVID, la importancia que tenía la seguridad, la salud de cada una de las personas al ingresar a un lugar, al manipular un cuerpo, un detenido incluso, ¿no? Entonces, estos aspectos es importante que se vayan teniendo en consideración por parte también tanto de los peritos como de las autoridades que están en este contexto. Y bueno, este tema de la cadena de custodia puede dar para muchas cosas, pues lo voy cerrando. Y un aspecto importante que les dejo aquí para los abogados que estén en esta plática, y es precisamente los aspectos que menciona la Corte de la cadena de custodia. Vemos que este tema de la cadena de custodia se ha quedado un tanto corto por parte de manejo de la Corte. Entonces, aquí les dejo, tenemos únicamente hasta aquí 14 tesis que nos hablan de la cadena de custodia, que algunas de ellas, pues si se fijan ustedes aquí en las fechas, pues de 2010, 2012, 2013, eh, las más recientes de 2018, la última de 2020, pero realmente son muy pocas para un tema que es muy técnico, que para la criminalística y para la investigación es muy importante. Para finalizar, me quedo con esta tesis, este registro digital 2004653 de la 10ª época,
Y me llama la atención mencionarlo precisamente por lo que nos está diciendo. Dice cadena de custodia. Debe respetarse para que los indicios recabados en la escena del crimen generen convicción en el juzgador. Y me dirían, bueno, ¿por qué escena del crimen? Recordemos que esta tesis es de 2013, es de hace 10 años. Y teníamos estos debates que habíamos mencionado al principio, ¿no? De cuándo es lugar del hecho, lugar del hallazgo, lugar de la intervención. ¿Es correcto escena del crimen o no? Para nosotros no es escena del crimen, pero se ha vuelto una connotación muy común el hablar de escena del crimen cuando estamos hablando de un lugar de la intervención. Entonces, bueno, sería cuestión de debates. Escena del crimen, lugar del hallazgo, lugar del hecho, lugar de la intervención, lugar de la investigación, como también lo llaman algunos. Entonces, esta tesis, un punto importante que marca y que me parece muy interesante y por eso la destaco, es cuando nos dice, como la intención de recabar indicios en una escena del crimen es que estos generen el mayor grado de convicción en el juzgador, es necesario respetar la llamada cadena de custodia, que consiste en el registro de los movimientos de la evidencia, es decir, es el historial de vida de un elemento de evidencia desde que se descubre hasta que ya no se necesita. Así, en definitiva, la cadena de custodia es el conjunto de medidas que deben tomarse para preservar integralmente las evidencias encontradas en una escena del crimen, convirtiéndose en requisitos esenciales para su posterior validez. Su finalidad es garantizar que todos los indicios recabados sean efectivamente los que se reciban posteriormente en los laboratorios para su análisis, debiendo conocer para tal efecto el itinerario de cómo llegaron hasta tal fase, así como el nombre de las personas que se encargaron de su manejo, pues de lo contrario, no podrían tener algún alcance probatorio, pues carecerían del elemento fundamental en ese tipo de investigaciones, consistente en la fiabilidad. Entonces, veamos cómo esta tesis pues nos está dando esos elementos que nosotros encontramos en la cadena de custodia, esos elementos de los que hemos hablado. El lenguaje, bueno, pues sí, podríamos como criminalistas, como peritos, decir, bueno, esto no me parece correcto, pero lo importante es ese contexto que nos está dando, cómo nos está llevando a decir ese historial de vida. Y efectivamente, esa cadena de custodia nos está diciendo desde dónde encuentras el indicio, qué va pasando con ese indicio, qué camino está siguiendo, quién tuvo contacto con él, qué le hicieron, dónde termina este indicio. No termina con el mero dictamen, se va a la bodega de indicios y pues puede reutilizarse, se puede volver a procesar este indicio, se le va a proporcionar a la defensa. Bueno, toda esta serie de debates se pueden ver relacionados y yo considero que esta tesis pues se puede perfeccionar todavía en algunos puntos para, bueno, aquí es trabajo para nuestras autoridades, pero pues resulta bastante importante, bastante ejemplificativa y creo que es un aspecto que podemos nosotros también ir destacando. Entonces, bueno, este punto de la cadena de custodia creo que es un punto vital para los peritos, sí, pero también es muy importante que cada una de las autoridades puedan incluso tener esa sensibilidad de acercarse a la criminalística. Ya hay muchos jueces, muchos ministerios públicos que han estudiado las carreras de criminología, criminalística, ciencias periciales, etcétera, precisamente por los elementos técnicos que contienen. Entonces, la función que tienen los peritos en el contexto de la cadena de custodia no nada más es en cuanto al manejo del indicio, sino también es importante que todos nos acerquemos a cada uno de los peritos de las diferentes especialidades y saber qué pedir, cómo levantar los indicios, cómo se deben embalar, qué estudio se puede llevar a cabo primero en un indicio a efecto de que se pueda utilizar después en otro procesamiento o que se pueda tener la suficiente cantidad de muestra para la defensa. Entonces, pues esta más que nada es una invitación, una solicitud para las personas que se encuentren trabajando en este contexto, de que pues trabajemos en equipo, de que de alguna manera nos capacitemos en estas áreas, de que se le dé el reconocimiento a la importancia científica que tiene los indicios en la cadena de custodia. Entonces, pues quiero agradecerles a todos por escucharme, por permitirme emitir estas palabras, estas opiniones, y pues muchísimas gracias a las autoridades que me han permitido estar en esta ocasión con ustedes. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias. Queda a sus órdenes.
Buenas tardes.